Sabía que la empresa se construía sobre cinta adhesiva y negación en el momento en que el director de tecnología pronunció la frase «reiniciar el nodo de licencias», como si significara algo. Noticia de última hora, no había ningún nodo. Estaba yo, una ingeniera de sistemas de 44 años, arreglando un Frankenstein ensamblado a las 2 de la madrugada con una mano en una bolsa de pretzels rancios y la otra en una línea de comandos medio rota. Y durante años eso estuvo bien. A nadie le importaba cómo funcionaba, solo que funcionara hasta que dejara de hacerlo. Así que cuando registré discretamente mi LLC, Plantext Apps LLC si te lo preguntas, y firmé un contrato de mantenimiento por 20.000 al año, no lo oculté. ¿Por qué lo haría? Estaba literalmente en el sistema de facturación. No era un negocio secreto paralelo. Era una entidad legal haciendo el trabajo que la empresa no quería darme a mí. ¿Y adivina qué? Seguía respondiendo a los mismos mensajes de Slack a medianoche, seguía arreglando los mismos scripts de espagueti que nadie se atrevía a tocar. Solo podían darse palmaditas en la espalda por reducir la plantilla en papel. Esos 20.000, ni siquiera era pago por peligrosidad. Era dinero para que me callara por el desastre que seguía arreglando en silencio. Provisionamiento de licencias de API, rotación de tokens, parches de dependencias. Nada glamuroso, pero cada maldita parte era crucial. Aún así, nadie leyó el acuerdo maestro de servicios. Realmente no, y menos el director financiero. Trevor parecía alguien que había metido a un gerente intermedio en un bolígrafo de vapeo. Solo vio un gasto de contratista que no le gustó. Ahora, antes de adentrarme demasiado en los escombros, déjenme decir esto rápido. Si disfrutas de este desastre, y créeme, solo empeora a partir de aquí. Pulsa ese botón de suscripción y dale a me gusta. Lo sé, es un cliché, pero en realidad ayuda a nuestro equipo a seguir haciendo esto a tiempo completo mientras sobrevive con cafeína, rencor y vuestra participación. Bien, volvamos a la implosión. Durante los siguientes 6 meses, me moví con discreción, cambié todos los scripts de aprovisionamiento para que pasaran por el punto final de la nube de mi LLC, migré claves de licencia, configuré registros redundantes en mi propia infraestructura. De nuevo, no en secreto, simplemente nadie preguntó. La única diferencia era que el correo electrónico en los registros de acceso cambió de Linda en la empresa a Linda en plaintixtops.com. Y aún así, siguió funcionando. Los clientes permanecieron activos. Las ventas seguían deslizando contratos sobre la mesa. Los ingresos aumentaron. El CEO podía presumir en LinkedIn. Dejé de ir a la oficina por completo. Les dije que trabajaría remoto a tiempo completo. Nadie objetó. Ni siquiera cuando los líderes técnicos empezaron a etiquetarme en tickets de gira como si todavía estuviera en nómina. Linda lo arreglará, decían. Y lo hacía, porque no solo estaba sosteniendo el pegamento. Yo era el pegamento. Fue durante una reunión general de optimización de costos que me di cuenta de lo cerca que estaba de la salida. Trevor estaba allí, tan engreído como un roomba con complejo de Dios, diciendo que habíamos ahorrado un 18% en costos de personal el último trimestre. Mi cámara estaba apagada, pero me reí a carcajadas porque ese ahorro, ese era yo. Me despidieron sin despedirme y ahora se jactaban de ello. Fue entonces cuando volví a revisar el MSA, solo por diversión, solo para ver si la cláusula seguía ahí. Sección 14 2b. Incumplimiento de los términos de pago igual a revocación inmediata del servicio. Sin mediación, sin arbitraje, solo luces apagadas. ¿Y quién firmó esa cláusula? Yo. Como presidenta de Plantext Apps LLC, no como Linda la empleada invisible, no como Linda la ingeniera quemada, como Linda la proveedora. Querían ahorrar dinero reduciendo la plantilla. Así que les dejé. Les di exactamente lo que pidieron. Una salida limpia a una contratista en papel, sin indemnización, sin confrontación, solo una factura educada cada trimestre, y un inicio de sesión que asumían que no hacía nada importante. Así que esperé, observé y me preparé, porque eventualmente alguien como Trevor siempre intenta cortar el cable equivocado. Y cuando lo hizo, bueno, digamos que los paneles de control no se apagaron por un error. Se apagaron porque yo accioné el interruptor. Sucedió un lunes.
Por supuesto, como todas las puñaladas por la espalda corporativas, justo después del primer sorbo de café tibio y antes de que llegara la segunda oleada de correos electrónicos. La sincronización semanal era el desfile habitual de optimismo falso y teatro de actualizaciones de proyectos, completo con sonrisas falsas y micrófonos silenciados. Yo medio escuchaba, medio resolviendo un problema de un tercero fuera del circuito para un cliente antiguo que no se había actualizado desde los años de Obama. Entonces Trevor carraspeó con esa sonrisa que siempre llevaba cuando estaba a punto de arruinarle la semana a alguien para hacer sonreír su panel. Antes de terminar, dijo alisando su irónica camiseta de presupuesto como si fuera un blazer, solo una rápida actualización sobre la alineación de proveedores. A partir de esta mañana, hemos rescindido las credenciales de acceso de Plan TextApps LLC. Nombre de un colega de IT se encargará del resto. No me miró. Me miró a mí, alrededor de mí, como si yo no estuviera allí. Como si fuera solo otro evento del calendario de Outlook que se estaba eliminando. Alguien preguntó, espera, ¿el equipo de Linda? Trevor levantó una mano. No se esperan interrupciones. Todos los sistemas deberían permanecer operativos. Es solo una limpieza, solo negocios. Sonrió ampliamente como si acabara de tirarse un pedo y quisiera aplausos. No dije nada ni parpadeé, solo me deslicencié el tiempo suficiente para decir anotado, y luego hice clic en el botón rojo abandonar reunión, antes de que nadie más pudiera hablar. Sin salida dramática, sin rodar los ojos, solo un cierre de sesión plano. Porque lo que Trevor siempre hacía era jugar al ajedrez en un campo de damas. En su cerebro frito por las finanzas, acceso revocado significaba control revocado. Ahí es donde se equivocó. Pensó que el acceso al sistema era el poder, pero el acceso es solo la llave de la casa. La propiedad es la escritura. Y querida, yo soy dueña de la plomería, el cableado, los malditos cimientos. Me recosté en mi silla, mi pulso sorprendentemente estable. Claro, sentí la sacudida como una bofetada con un guante de seda, pero principalmente lo que sentí fue un cambio, como un engranaje encajando. Porque Trevor acababa de violar la cláusula 14.2b del MSA, la tinta de la factura del tercer trimestre ni siquiera se había secado. Abrí mi terminal privada, tecleé un comando rápido de verificación en la consola de mi LLC, y observé cómo más del 86% de su flujo de licencias activas todavía se dirigía a través de mi infraestructura. No sabían lo que hice. Ese siempre fue el chiste. Les había estado advirtiendo durante años. No soy DevOps, soy DevOps porque si desaparezco, ups, ahí va producción. Se reían como si fuera adorable. Oh Linda, decían, eres un copo de nieve tan crítico. Maldita sea, sí que lo era. Toda la avalancha se construyó sobre mí. Trevor debió pensar que me arrastraría, llamaría, suplicaría mantener el contrato. Pero había pasado demasiado tiempo siendo la columna vertebral silenciosa para molestarme con el teatro. Ahora, esto no era una historia de venganza. Todavía no. Esto era protección de activos. Esto era yo honrando mi contrato al pie de la letra mientras ellos caminaban directamente hacia un incumplimiento. Lo que no se dio cuenta, y lo que legal no se molestó en comprobar, es que revocar mi acceso no fue solo una grosería. Fue una violación documentada, un desencadenante. Y los sistemas que pensaron que manejaban, ni siquiera sabían dónde vivía la mitad de ellos. Los registros DNS todavía apuntaban a mis contenedores. Las claves de cifrado todavía pasaban por mi distribuidor de tokens. Asumieron que proveedor significaba prescindible. Olvidaron que proveedor significaba propiedad externa. Y así esperé. Esperé a que notaran que los brillantes paneles de control no significaban que el motor todavía funcionaba. Esperé a que alguien de IT abriera el pipeline de Jenkins y se diera cuenta de que las claves de despliegue habían expirado hace 6 horas. Esperé a que el CFO notara que quitarme de Slack no detuvo los monitores de latido de los corazones. Verás, Trevor pensó que había tirado del enchufe. Lo que realmente hizo fue perforar la red eléctrica y luego preguntarse por qué las luces parpadeaban. Para cuando el canal de Slack de la interrupción se iluminó 1 hora después, ya tenía el correo electrónico redactado. Una frase sin drama, sin amenazas. Asunto, revocación de servicio.
Cuerpo, incumplimiento de los términos de pago, cláusula 14.2b, 2b ejecución inmediata. L. Markel, presidenta Plantex Apps, LLC. Me detuve sobre el botón de enviar. Es curioso lo rápido que solo negocios se convierte en simplemente incendia la casa. Mi oficina en casa no parece gran cosa. 2 monitores, un teclado viejo al que le falta la tecla Shift, una taza de café manchada por el agotamiento de 3 trabajos, una nota adhesiva que solo dice cláusula 14.2b igual a martillo. Me senté como lo hago cada mañana, todavía con los pantalones de chándal que tengo desde el gran despido de 2020, y accedí a mi panel de administración de Plantex Apps. La autenticación de 2 factores vibró en mi teléfono desechable. Rutina, aburrido, mundano. Luego se cargó el panel. Líneas verdes por todas partes, como un mapa satelital de una ciudad de noche iluminada con tráfico y vida. Todos esos puntos finales haciendo ping. Plataformas CRM, herramientas de agregación de datos, rastreadores de uso. 73 clientes empresariales, 48 de ellos todavía pasando por mis sistemas. Todos parpadeando sanos, ajenos a que su línea de vida estaba a punto de ser cortada con precisión quirúrgica. Trevor había asumido que cortarme era tan fácil como deshabilitar un nombre de usuario. El estúpido bastardo ni siquiera se dio cuenta de que el backend de licencias de su empresa, lo que autorizaba si los paneles de clientes cargaban o daban vueltas sin fin, todavía pasaba por mi API de aprovisionamiento, la de mi LLC, no por un middleware enterrado que pudiera redirigir en gira. Yo no era el punto final. Yo era el sistema. Abrí un canal privado con Max, mi contacto de operaciones, en el host del servidor. Lo había incorporado yo mismo cuando puse en marcha Plantex Apps, en parte porque era inteligente y en parte porque odiaba las tonterías corporativas aún más que yo. Tecleé disparador de revocación, incumplimiento de términos de pago, sección 14.2b. Inmediato. Su respuesta llegó en menos de 10 segundos. Recibido. Ejecutando protocolo de deshabilitación en Keychain Alpha Prad. ¿Debería registrarlo? Miré el cursor parpadeante. Mi corazón no se aceleró. Sin adrenalina. Solo la misma calma fría que tenía cuando Trevor sonrió durante su pequeño golpe de estado. Sí, registro completo. Conserva los rastros de paquetes durante 30 días. Luego presioné enviar. 5 minutos después, una empresa logística de tamaño medio en Indiana vio cómo su panel de administración se quedaba en blanco. No se bloqueó, no dio error, simplemente vacío. Sin estado, sin actividad, sin acceso. Ni siquiera fue dramático. Fue quirúrgico. Frío. Lo que pasa cuando estás en segundo plano durante años es que aprendes a hacer desaparecer cosas sin hacer ruido. Observé cómo rodaban los registros. Intento de usuario // lo response 53 licencia inválida. Reintento // admin / o overview. Response 4003 token no reconocido. Fallback del backend deshabilitado. Estado, apagón silencioso. Desde su perspectiva probablemente parecía un problema del centro de datos. El tipo de cosa que se arregla desenchufando el router o gritándole a un becario confundido. Pero en 10 minutos, otros 5 clientes empezaron a enviar tickets de operaciones al canal principal de Slack. No a mí, a la empresa para la que solía trabajar, la que revocó mi acceso. No tenían idea de lo que estaba pasando porque sus paneles internos todavía mostraban licencias activas. Sus métricas estaban ciegas. Esa es la belleza de la arquitectura fantasma. Quita un hueso y todo el esqueleto se pliega mientras la piel sigue sonriendo. Refresqué el panel de nuevo. Más luces rojas. Ahora, para cuando la asistente del director financiero probablemente estaba terminando su segundo latte, los paneles de los clientes se estaban apagando como luces de Navidad durante un apagón. Al principio uno a la vez, luego en grupos. La suite analítica de la vieja escuela se fue primero, construida en PHP por un tipo que dejó la empresa hace 3 años, pero todavía dependía de mis tokens de licencia para conectarse a datos en la nube, luego la interfaz de facturación, luego los gráficos de uso del cliente. Abrí una nueva ventana del navegador y fui a uno de los paneles de demostración que el equipo de ventas usaba durante las presentaciones. Nada cargaba, ni siquiera el formulario de inicio de sesión, solo una página blanca.
Como si un fantasma hubiera exhalado sobre el rostro de la empresa. Pensaron que podían sacarme y las luces seguirían encendidas. Lo que nunca entendieron, fue que durante años yo era las luces. Me recosté en mi silla, tomé un sorbo de mi café. Sabía mejor que en meses. Y luego esperé al primer, ¿estás viendo esto?, que llegara a su chat interno. Porque una vez que un cliente grita, el resto empieza a aullar. Y por mucho que Trevor intentara hablar, estaba a punto de aprender algo a la fuerza. Si tratas el elemento crucial como un clip, no te sorprendas cuando la máquina se desmorone. Al mediodía, el espacio de trabajo de Slack de la empresa parecía como si una alarma de incendios hubiera sonado en un centro de datos. Cada canal, ventas, soporte, Obsdev, se iluminaba con mensajes frenéticos. ¿El panel está caído para alguien más? Error de API. Token de licencia inválido. Alguien consultó la página de estado. Una especie de grito digital que huele a miedo y a café rancio de conferencia. Podías oír el pánico escribiendo a través de la pantalla. Estaba en casa. El segundo monitor dividido entre mi correo electrónico y los registros de estado en vivo de Plan Text Apps. Las luces rojas se extendían como una hemorragia lenta. Herramientas CRM fallando la autorización. Integraciones de facturación con timeout. Bucles analíticos colapsando en 4003S. Una docena de sistemas parpadeando uno a uno en silencio negro era hermoso de una manera trágica y kármica, como ver una torre desmoronarse en cámara lenta inversa. Cada ladrillo finalmente dándose cuenta de que la gravedad todavía se aplica. Apps publicó un ticket investigando una posible interrupción. Alguien respondió debajo. ¿Podría estar relacionado con el acceso del proveedor? Trevor intervino 30 segundos después. No se está encargando de ello. Solo un problema temporal de sincronización. Temporal. Esa palabra siempre significa por favor, Dios, que no sea mi culpa. Dentro de la oficina, me imaginaba a Trevor paseando con sus calcetines Brooks Brothers, ladrando por el altavoz sobre reiniciar contenedores. Les diría que revisaran los sospechosos habituales, el centro de datos, las credenciales de AWS, el generador de tokens interno. Todas las cosas que parecían correctas porque yo las había dejado así. Lo que no se dio cuenta era que esos sistemas no eran más que espejos. La clave de licencia real, el latido que daba a cada cliente su acceso, vivía fuera del sitio en mi bóveda privada de LLC. Y la única forma de volver a entrar era a través de un contrato que ya había anulado. Refresqué mis registros de nuevo. 6 clientes más fuera de servicio. El patrón se estaba extendiendo geográficamente ahora. Costa este, medio oeste, Europa. Todavía no era catastrófico, pero el silencio se arrastraba lo suficientemente rápido como para ser notado por cualquiera con un panel de control y un jefe. El monitor de ingresos en su suite de finanzas ya estaría mostrando deltas extraños. Una persona inteligente habría consultado el MSA. Trevor no era esa persona. Probablemente se abalanzó sobre él como un general que acaba de perder su mapa. Solo arréglalo, diría, cortando el aire con las manos. Les pagamos por esto. Mientras tanto estaría entrando en pánico en silencio, dándose cuenta de que ni siquiera tenían la ruta de las claves raíz documentada porque la documentación era cosa de Linda. Todo era cosa de Linda. Los pipelines, la rotación de licencias, los scripts de auditoría nocturna. Incluso la API que verificaba sus propias credenciales internas. Eso también era cosa de Linda. Y ahora, lo de Linda no respondía a los pings. Aún así, no me regodeé. No envié un solo correo electrónico. No llamé a nadie. Solo me senté allí bebiendo café ya frío, desplazándome por la charla en mi feed privado de registros del sistema. Ver su mundo parpadear y atenuarse se sintió menos como venganza y más como física. Quitas la piedra angular, el arco cae. Eso no es crueldad, es diseño. Alrededor de las 12:37 del mediodía, uno de mis antiguos líderes de desarrollo, un tipo llamado Marco, me envió un mensaje directo desde su cuenta personal. Oye, pregunta extraña. ¿Has oído algo sobre algún tipo de interrupción? No respondí. Marco era decente. Siempre me había agradecido cuando arreglaba sus desastres.
Esperaba que saliera antes de que Trevor empezara a culpar. A la 1 de la tarde Ventas estaba perdiendo la cabeza. Las capturas de pantalla empezaron a filtrarse en LinkedIn. Un representante regional de clientes escribió: nuestros sistemas están caídos, obteniendo 400 S en cada clave. La publicación duró 9 minutos antes de ser eliminada, pero no antes de que Apps la capturara. Los canales de Slack se convirtieron en un caos. La alta dirección empezó a meter al personal en reuniones de emergencia. Podía sentir cómo bajaba el oxígeno del edificio. En mi correo electrónico empezaron a llegar los pings. Solicitud de contacto urgente de legal. Luego aclaración de licencias de sistema de seguimiento. Luego respuesta inmediata de alta prioridad necesaria. Las líneas de asunto se apilaban como coches en hielo negro. Trevor envió uno a la 1:46 de la tarde el mismo. Corto, arrogante. Exactamente como se esperaba. Linda, necesitamos tu ayuda para resolver un problema de configuración. Por favor, responde lo antes posible. Un problema de configuración. Esa era su forma de no admitir lo que realmente era. Un colapso. No lo abrí. Simplemente lo marqué. Leído y archivado. Fuera, la luz de otoño se desvanecía. Mi oficina estaba silenciosa excepto por el bajo zumbido del rack de servidores debajo de mi escritorio. El mismo rack que albergaba la única copia viva de su clave de licencia. El sonido del poder silencioso. A las 2:04 de la tarde Apps publicó su última actualización pública. Interrupción identificada. Ubicación de la clave raíz en revisión. Esa línea me hizo reír. En revisión, como si estuviera escondida detrás del cojín de un sofá. Nadie en esa empresa podía encontrar la clave porque no estaba perdida. Nunca fue suya para empezar. La sala de guerra era exactamente como te la esperarías. Paredes de cristal, sillas giratorias caras, latas de la Croix medio vacías sudando sobre blocs ilegales, y una mesa abarrotada de portátiles que no podían conectarse a nada. Sin paneles de control, sin métricas en vivo, solo pantallas en blanco, y un olor a pánico que ningún ambientador cítrico podía cubrir. La directora de informática seguía refrescando su navegador como si el acto solo pudiera invocar de nuevo las licencias. Mientras tanto, Trevor estaba en modo de cubrir mi trasero completo, brazos cruzados, mandíbula apretada, tratando de proyectar calma mientras el sudor florecía como un halo culpable alrededor de su cuello. Entonces la puerta se abrió de golpe. Jill, una de las abogadas junior, recién salida de la facultad de Derecho y lo suficientemente ingenua como para pensar que los rastros de papel lo resuelven todo, irrumpió con una carpeta manila aferrada como si fuera radiactiva. Encontré el MSA del proveedor, dijo sin aliento, para la gestión de licencias. El original. Lo tiró sobre la mesa como una granada. Trevor apenas lo miró. Espera, eso lo firmamos nosotros, ¿verdad? ¿O quizás el departamento de adquisiciones? Jill parpadeó. No, señor. Ese no es quien lo firmó. La apartó con la mano, ya cogiendo su teléfono. Traeremos a alguien de IT aquí también. No es. Cortó con la voz quebrándose ahora. Es Linda. La habitación se congeló. Alguien de ventas susurró. ¿Linda quién? Jill tragó saliva y tocó la línea de firma con el reverso de su bolígrafo. Linda Markel como presidenta de Plan Textabs LLC. Es su empresa. Pasó un latido. Luego Trevor se burló. Eso es ridículo. Era solo una contratista. Jill no respondió. Simplemente pasó a la cláusula que había resaltado, sección 14.2b, y luego deslizó el documento por la mesa. El director jurídico se inclinó y leyó en voz alta, lenta y deliberadamente, como si estuviera traduciendo escrituras antiguas. Derechos de revocación retenidos por el proveedor en caso de incumplimiento de los términos de pago. Ejecución a discreción exclusiva del proveedor. Designación del custodio de registros. Entidad proveedora. El silencio golpeó como un puñetazo. Custodio de registros. Eso no era solo un título. Era el propietario legal de la infraestructura de licencias.
La persona que ostentaba el poder de revocar o ejecutar el acceso al sistema. Y la entidad proveedora. Esa no era la empresa. Era Linda a través de su LLC. No una empleada. No alguien que pudiera ser despedida con una placa desactivada. Trevor se quedó allí parpadeando como un hombre que acababa de darse cuenta de que le habían cortado los frenos 3 salidas atrás. Entonces espera, dijo el director de tecnología, con la voz subiendo como una bisagra chirriante. Ella no solo controlaba la API de licencias. Ella posee la ejecución, asintió Yell. ¿Y nosotros incumplimos la cláusula 14.2b? Sí, la cláusula de revocación se activó automáticamente cuando se rescindió su acceso y el pago no se realizó. Trevor espetó, nadie lee esas cláusulas. Bueno, murmuró en él más para sí misma que para nadie más, ella sí. Todos miraron el contrato como si pudiera morder. En el extremo lejano de la sala, alguien abrió el portal de proveedores internos de la empresa. Efectivamente, bajo integradores de licencias autorizados, todavía figuraba Plan TextApps LLC activo, externo, intransferible, y justo debajo el enlace al MSA sin cambios, sin disputas, firmado, sellado e indexado en la base de datos de legal durante más de 11 meses. La mejor parte nadie lo había marcado porque parecía tan normal. Solo otro contrato de proveedor enterrado en una pila de revisiones de cumplimiento diferidas y desestimaciones trimestrales. Trevor se sentó lentamente. No más bravatas sin sonrisa, solo la mirada de 1000 yardas de un hombre que se da cuenta de que pisó una mina terrestre y la llamó una medida de ahorro de costos. De acuerdo, dijo con la voz apenas audible. ¿Cómo la recuperamos? Yell no respondió. El director jurídico habló en su lugar. No la recuperamos. Incumplimos los términos. Ella está dentro de sus derechos. Otra larga pausa, luego de alguien de finanzas. ¿Alguien ha comprobado qué más cubre ese contrato? Janelle repasó el paquete de nuevo. Su rostro se volvió pálido. No es solo la distribución de licencias, dijo lentamente. Ella posee la emisión de tokens y puntos de acceso, registros de acceso, rastros de auditoría, cada backend operativo que confirma la validez del sistema. No era una contratista. Era el sistema de control. Nadie respiró. Afuera, llegó otro ticket de cliente. Sistema caído. Los gráficos de uso en vivo no cargan. Adentro, lo único que quedaba en pie eran las garras de Linda y el pavor que ahora se filtraba en cada rincón de la sala. Trevor finalmente habló, pero la arrogancia se había ido. Sonaba como un hombre tratando de recordar el nombre del tren que acababa de atropellarlo. Entonces, ¿qué demonios hacemos ahora? Y por primera vez desde que comenzó la interrupción, no quedaba nadie en la sala con una respuesta. El primer mensaje llegó alrededor de las 3:12 de la tarde. Una invitación al calendario de Google reenviada apresuradamente titulada Resolución de problemas de licencias urgente. Sin descripción, sin agenda, solo un bloque de 30 minutos marcado como alta prioridad de la asistente ejecutiva de Trevor. Dirección del remitente norepli@company.com. Lindo. Lo decliné. Ni siquiera me molesté en escribir una nota. Les dejé sentarse en esa reunión con sus cafés helados y paneles muertos, preguntándose si iniciaría sesión, o si estaba observando desde algún backend irrastreable como un fantasma en la máquina. 10 minutos después, llegó un correo electrónico de seguimiento, esta vez de legal. La línea de asunto era diferente. Solicitud de escalada de la Junta a asistencia requerida. Educado, rígido, desesperado. El cuerpo decía, Linda, la Junta ha solicitado tu presencia en la llamada de las 3:45 sobre la aclaración de contratos y el cumplimiento de licencias. Agradecemos tu pronta respuesta. Adjunto el mismo enlace de Zoom. Esta vez venía con un PDF del acuerdo maestro de servicios con la sección 14.2b resaltada. Reconocí el formato de anotación. Yell, la abogada junior, chica inteligente, aprendiz rápida. Esperé hasta las 3:44 para unirme. El Zoom cargó como una presentación de funeral. Caras silenciadas. Postura rígida. 5 miembros de la Junta. El director jurídico. El director de tecnología.
Yel parecía que estaba a medio camino de su segunda úlcera. Trevor sentado en el centro, brazos cruzados, labios fruncidos como si acabara de chupar un limón a través de una pajita. Linda, comenzó el presidente de la Junta con la voz intentando sonar calmada, pero aterrizando en algún lugar entre tensa y aterrorizada. Gracias por unirte a nosotros. Asentí una vez. Por supuesto. Trevor intervino antes de que nadie más pudiera hablar. Ha habido alguna confusión, dijo riendo de esa manera falsa y relajada que tienen los tipos cuando intentan dirigir un barco que se hunde con carisma. Creo que todo esto se ha magnificado. Solo necesitamos aclarar algunos detalles y que todos volvamos al camino. Sonreí, débil pero plana. No hay confusión. Vosotros incumplisteis. Yo ejecuté. La sala quedó en silencio. Uno de los miembros de la Junta se deslicenció. Un tipo mayor con gafas de carey que probablemente no había escrito una línea de código en su vida. ¿Podrías elaborar sobre eso? Ya tenía el contrato abierto. Compartí mi pantalla. Esto, dije desplazándome lentamente a la cláusula 14.2b, es la cláusula de revocación activada por impago o terminación de servicios sin liberación contractual. Vosotros activasteis ambas. Hice clic en la página siguiente. Y aquí continué, la designación del custodio de registros. Yo no solo acceso técnico, autoridad legal. Control exclusivo del proveedor sobre la ejecución de licencias y puntos finales de aprovisionamiento. El director jurídico miró como si estuviera tratando de proyectar su cuerpo fuera de sí mismo. Nunca, murmuró, quiso decir terminar el contrato, solo el acceso. Dejé que eso se asentara por un momento. No se puede revocar el acceso a un sistema, dije en voz baja, que no se posee. El silencio que siguió no fue solo incómodo. Fue crudo, sin filtrar. El tipo de silencio donde las carreras mueren y los abogados toman notas. Yanelle carraspeó. Linda, solo para aclarar, ¿la revocación es reversible? Podría haberlo sido, dije, antes de que los disparadores de ejecución se cascada. La única forma de restablecer es un nuevo acuerdo, términos limpios, firmas limpias y reconocimiento total del incumplimiento. Otro miembro de la Junta intervino. Una mujer esta vez. Antecedentes financieros, ojos agudos y mirándola directamente a la cámara, me aseguró que las palabras impactaran. Y si no lo hacemos mirando directamente a la cámara, vuestros clientes se quedan a oscuras. Vuestros paneles de control se quedarán fuera de línea. Y cada día que pasa se añaden daños bajo la cláusula de falta de remedio en la sección 9.3. Trevor parecía envejecer en tiempo real. Sudor en las sienes. Mandíbula apretada con tanta fuerza que parecía que sus muelas intentaban escapar. Se inclinó hacia adelante como si todavía estuviera a cargo. ¿Realmente crees que puedes retener a la empresa como rehén por un tecnicismo contractual? Ni siquiera parpadeé. No es un tecnicismo. Es vuestra firma. Y ese fue el momento. El chasquido. El cambio invisible pero sísmico en el que todos en esa sala se dieron cuenta. Yo no era el problema. Es la consecuencia. Y nadie, ni Trevor, ni el director jurídico, ni siquiera la Junta, sabía lo profundo que llegaba el contrato. Pero yo sí, porque lo había escrito. Y cada cláusula que ignoraron, cada línea que escaneaba, ahora se estaba doblando de nuevo a su alrededor como un puño que se cierra. Trevor abrió la boca para hablar de nuevo, pero el presidente de la Junta levantó una mano. Ya es suficiente, dijo. Reagrupémonos. Terminé la llamada, no me desconecté, la terminé. Sin despedida, sin cortesías, solo silencio. Silencio y el zumbido bajo y constante de un sistema finalmente haciendo lo que estaba diseñado para hacer. Ejecutar los términos. Volvieron arrastrándose más rápido de lo que esperaba. A las 5:18 de la tarde mi bandeja de entrada recibió una nueva invitación a una reunión, esta vez marcada como solo liderazgo de la Junta privada. Sin representantes legales, sin operaciones, solo los que toman las decisiones. Los que finalmente se dieron cuenta de que esto no se trataba de código o acceso. Se trataba de autoridad. Asunto, discusión de propuesta, términos de restablecimiento. Sonreí un poco. No por vindicación,
sino por pura asombro de que les hubiera tomado tanto tiempo leer su propio maldito contrato. Acepté no porque necesitara algo de ellos, sino porque era hora de cerrar el bucle. La llamada se abrió con el presidente de la Junta intentando, y fallando, sonar compuesto. Comenzó con una frase sobre querer restablecer la relación de manera constructiva, como si esto fuera una sesión de terapia de pareja y no un desastre legal humeante de su propia creación. Trevor también estaba en la llamada. Ojos huecos, voz baja, sin chistes esta vez, sin encanto falso, solo desesperación silenciosa en un corte de pelo de $200. El presidente carraspeó. Linda, nos gustaría preguntar formalmente, ¿qué haría falta para que los sistemas vuelvan a estar en línea? No hablé por un momento, solo mantuve mi mirada firme. Luego volví a compartir mi pantalla. Esta vez no me desplacé a la 14.2b. Ya habían sangrado por esa. Me deslicé lentamente precisamente hasta la cláusula 9.7, condiciones de revocación automática. Blanco y negro, claro como el día. La cláusula 9.7 describe los términos bajo los cuales la revocación de licencia se vuelve irreversible a menos que se ejecute una resolución formal de incumplimiento, dije, con la voz pareja. Incluye violación de los términos contractuales, terminación de acceso no autorizado, falta de honrar los calendarios de pago. Hice una pausa, dejándoles leer. Podías ver la comprensión lavar sobre la Junta como una ola de veneno lento. Vosotros no solo revocasteis mi acceso, continué. Anulasteis vuestros derechos de uso. El director de tecnología parpadeó. Entonces, ¿qué pides? No pido nada, dije. Esto no es una negociación. Es una actualización de estado. Trevor se movió en su asiento. ¿Quieres dinero? Finalmente lo miré directamente a la cámara. No, Trevor. Quería respeto. Pero ahora quiero separación. Legal, permanente y reconocida por escrito. El presidente de la Junta pareció atónito. ¿Estás diciendo que los sistemas se quedarán fuera de línea? Se quedarán fuera de línea, confirmé, a menos que el incumplimiento sea reconocido y liquidado. Por escrito, no con un cheque sino con un anexo. Transferencia total de responsabilidad por todos los efectos posteriores a vuestra firma. No seré dueña de vuestro desastre. Otro silencio. El presidente se frotó la frente. ¿Y si no firmamos eso? No parpadeé. Cada cliente con un panel de control fallido recibirá un aviso de Plan TextApps LLC detallando el incumplimiento contractual, la cláusula de revocación e instrucciones para migrar a infraestructura compatible. Trevor finalmente espetó, ¿estás faroleando? No nuquearías a tus propios clientes. Mis clientes, dije casi riendo. Trevor, ellos nunca fueron mis clientes. Eran tuyos. Yo solo mantuve las luces encendidas y tú tiraste del enchufe. Dejé que eso aterrizara. Parecía que se habían tragado chinchetas. Nadie tenía una salida. Ninguna solución de emergencia. Ningún contratista de emergencia con llaves mágicas. Todo el ecosistema de licencias se había construido sobre una base que no poseían, y ahora habían quemado la escritura. No busco venganza, dije con calma. Busco cierre. El director jurídico, que había estado en silencio hasta ahora, finalmente habló. ¿Quieres que pongamos por escrito que incumplimos? Sí. Y aceptemos indemnizarte por todas las pérdidas de terceros. Sí. ¿Y firmarlo en cuánto tiempo? Miré el reloj. Antes de las 6 de la tarde, dije. Vuestros paneles de control no volverán a estar en línea a menos que liquidéis el incumplimiento por escrito. Entonces dejé de compartir mi pantalla, me silencié, me recosté y observé a la Junta apresurarse en tiempo real, dándose cuenta de que todo su poder, el presupuesto, los títulos, las opciones sobre acciones no significaban absolutamente nada sin la única cosa que habían desechado. Mi firma. La Junta se estaba fracturando. Lo que comenzó como una sesión de control de daños tranquila se había convertido en un accidente automovilístico a cámara lenta, y yo solo estaba observando desde el asiento del conductor que me había expulsado. Sin volante, sin frenos, solo una cuenta regresiva de impacto cada vez más fuerte que ninguno de ellos podía detener. Trevor se estaba desmoronando poco a poco, como una corbata de $400 deshilachada en las costuras.
Se inclinó de nuevo, esta vez con más sudor que fanfarronería. Ella no tiene poder real, ladró. Acceso a nivel de administrador, script. Cualquiera con credenciales de backend puede revertirlo, simplemente migraremos de su pila. Silencio. Entonces el director jurídico, finalmente recuperándose de su coma anterior, habló sin mirar el contrato. Eso es incorrecto. 3 palabras sin drama, sin alarde, solo el verdugo leyendo el guión final. Trevor se giró hacia él, visiblemente irritado. Perdona. El director jurídico finalmente levantó la vista. La revocación no es solo un script, Trevor. Es una ejecución legal automatizada de una cláusula del lado del proveedor, activada por incumplimiento. Ejecutada por el custodio de registros designado. No podemos revertirlo. Trevor se sonrojó. Es un interruptor de software. Reinícialo. Reconstrúyelo. Muévelo. El director de tecnología, que había estado en silencio y visiblemente crispado durante los últimos 20 minutos, finalmente se quebró. ¿Cómo se firmó esto? Eso golpeó como un ladrillo a través de una vidriera. Todas las cabezas se giraron hacia el director jurídico. Yanelle parecía que quería desaparecer en su silla. El director jurídico no vaciló. Pasó por finanzas, dijo rotundamente. La revisión del proveedor fue aprobada por vuestra oficina, Trevor. Vuestra firma la autorizó el año pasado. Nadie habló. Nadie lo necesitaba. Trevor parpadeó una vez, 2 veces. La sangre se le drenó de la cara como si se hubiera abierto un grifo detrás de sus ojos. Miró hacia abajo con las manos temblando. Luego, tan suave que apenas era audible, dijo, «Es su LLC». Alguien en la junta susurró, «Espera, ¿entonces siempre fue suya?» Yanelle, de repente más valiente con la verdad de su lado, asintió. «Sí, entidad registrada. Plantext Apps LLC, registrada en Delaware, verificada y aprobada a través de adquisición estándar. Sin juegos de sombras, solo subcontratación legal limpia». Trevor se levantó, caminó 3 pasos lejos de la mesa, luego se giró y dijo, «Nadie me lo dijo». El director jurídico levantó una ceja. «Tú la firmaste». Ahí estaba. La grieta. No un grito, no un colapso, solo la silenciosa y horrible realización de que el mismo papeleo que Trevor había ignorado, el acuerdo que había estampado con el sello mientras veía March Madness en su segunda pantalla, se había convertido en la bomba adosada a todo su departamento. El presidente se frotó las sienes. Entonces, ¿ella posee el acceso, el disparador, la infraestructura y la autoridad legal? Sí, dijo el director jurídico, y actualmente es la única parte capaz de restablecer los servicios. Volvió a caer en su asiento, boca floja, manos planas sobre la mesa. Su ego había estado sangrando desde que comenzó la llamada, pero ahora se estaba desangrando en tiempo real. Cualquier ilusión de poder a la que se hubiera aferrado, su título, su presupuesto, su arrogante control sobre mi acceso se estaba disolviendo bajo la fría luz del derecho contractual. Me miró a través de la cámara, pero yo no dije nada, no sonreí, no di una lección, no me regodeé. Simplemente esperé. Porque el poder no grita, no se apresura. No necesita revolotear cuando llega la tormenta. El verdadero poder se sienta quieto en medio del fuego, tranquilo e innegable. Y en ese momento, no solo tenía poder, era el fuego. La oferta llegó a las 5:56 de la tarde, 4 minutos antes de mi fecha límite. Trevor no la envió. Ni siquiera podía mirar directamente a la cámara ya. Vino de la asistente del presidente de la Junta, marcada como acuerdo enmendado urgente. Dentro un nuevo contrato, términos revisados, triple la tarifa original, lenguaje sobre la restauración de mi acceso al sistema, que describe una nueva estructura de colaboración, completa con todas las palabras de arrastre que se habían negado a decir durante el último año. Ni siquiera abrí el archivo adjunto. En cambio arrastré otro documento al campo de respuesta, uno que había preparado hace 2 días. Addendum determinación de Plantext Apps LLC. Firmado, notarizado con sello de tiempo. El cuerpo de mi correo electrónico era solo una frase. Contrato concluido. Derechos retenidos. Todo uso ahora considerado no autorizado. Luego presioné enviar.
De vuelta en la sala de juntas, me imagino que alguien maldijo en voz baja. El presidente probablemente murmuró algo sobre el riesgo corporativo. El director jurídico habría asentido lentamente, ya redactando mentalmente la documentación de las consecuencias. Y Trevor, me gusta imaginarlo desinflándose como un globo de fiesta 6 días después de la fiesta, finalmente rindiéndose a fingir que flota. Pero no me quedé en esa llamada el tiempo suficiente para disfrutar de las secuelas. Hice clic en abandonar reunión, y no miré hacia atrás. En cambio abrí mi propio panel de control. Métricas en vivo de Plan TechStabs LLC, estables. Nuevos clientes incorporándose 3 proyectados. Ingresos mensuales recurrentes aumentaron un 27%. Nombres en la lista. Los reconocerías. 2 de sus principales cuentas empresariales y un socio estratégico al que habían ignorado durante un año. Resulta que tu infraestructura falla y tus correos electrónicos rebotan. El proveedor que mantenía tus luces encendidas se convierte en una opción muy atractiva. No los robé. No tuve que hacerlo. Vinieron a mí y, a diferencia de Trevor, leyeron los contratos. Mis sistemas no solo estaban operativos. Estaban prosperando. Sin cadenas de Slack. Sin alertas de localizador a medianoche. Solo un enrutamiento limpio del backend, pings de licencias saludables y un libro de registros que parecía una maldita sinfonía. Silencioso, controlado, mío. Un nuevo correo electrónico sonó. Asunto, intento de inicio de sesión no autorizado. IP de origen, nombre de host redactado. Dominio del ex empleador. Sonreí, hice clic en archivar y luego me recosté en mi silla, y observé cómo los gráficos del panel subían, lentos, constantes, como un latido del corazón, finalmente liberado de la compresión artificial. Pensaron que despedirme eliminaba su problema. Lo que realmente hicieron fue liberarme del suyo. No los destruí. No los demandé. No grité. Ejecuté porque a veces la venganza más limpia no es pública, ni ruidosa, ni ardiente. A veces es solo esto. Una bandeja de entrada llena de agradecimientos de tu antigua competencia. Un contrato revocado que rogaron restaurar. Y un simple mensaje del sistema brillando en tu pantalla. Tu antiguo empleador intentó iniciar sesión. Acceso denegado.